Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Peras y Manzanas. Y llegó esa bonita época del año en la que en Peras y Manzanas tenemos que hablar del paquete económico. Evidentemente hay muchísimas cosas sucediendo, hay muchísimas cosas pasando en el país, no únicamente desde luego en materia económica, sino en todos los sentidos. Pero una de las fechas más importantes, año tras año, es la presentación del paquete económico, la presentación que hace la Secretaría de Hacienda al Congreso sobre muchos temas, sobre las expectativas que tiene del comportamiento de la economía mexicana, evidentemente también considerando lo que puede estar sucediendo en el exterior, y del comportamiento de los ingresos y de los gastos, de los egresos del país. Pero siempre me parece bien importante recordar qué es el paquete económico, por qué es importante y por qué tiene que haber este proceso de que la Secretaría de Hacienda lo presente y haya esta evaluación de la información que se presenta ahí por parte de muchos analistas, comentaristas, porque tenemos que enterarnos de lo que sucede con las finanzas públicas de México. Así que hoy me da muchísimo gusto tener en Peras y Manzanas una vez más a Carlos Serrano. Carlos Serrano es el economista en jefe de BBVA México. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Valeria, gracias a ti por invitarme. Siempre es un placer poder conversar contigo. Oye, cuéntanos, ¿qué es el paquete económico? O sea, ¿en qué consiste? ¿Por qué es un paquete? Es un paquete porque incluye distintas leyes que establecen cuáles van a ser los ingresos que va a tener el gobierno y en qué los va a gastar, y además cuáles son los supuestos que se utilizan para poder estimar tanto estos ingresos como los gastos. Entonces, yo diría que es una parte toral y fundamental de la política económica del país, es la que establece la política fiscal y es de interés para todos nosotros porque ahí podemos ver pues, qué impuestos se van a enfrentar tanto a las personas como a las empresas y en qué se van a gastar esos impuestos. Y no solamente eso, sino que también podemos ver pues, qué efecto esta política fiscal que se plantea puede tener sobre el desempeño económico del país. Ahora, el paquete se presentan, como bien dices, varias cosas, ¿no? Uno de ellos son los criterios de política, los criterios generales de política económica, luego está la iniciativa de ley de ingresos y está el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Cuéntanos, Carlos, así grosso modo, ¿cómo viste lo que se presentó? ¿Hubo algo que te llamara la atención? ¿Hubo algo que te pareciera verdaderamente adecuado? ¿O hubo algo que te pareciera profundamente desconcertante? O sea, ¿cuáles fueron los highlights, por decirlo de alguna manera, de lo que tú cachaste, tu primera impresión de lo presentado por la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo no, Valeria? Yo lo primero que diría es que la Secretaría de Hacienda está intentando mantener disciplina fiscal. ¿Qué quiere decir mantener disciplina fiscal? Pues que se tenga un déficit, es decir, que los gastos puedan exceder a los ingresos, pero no en un porcentaje muy elevado. Aquí creo que yo lo que resaltaría es que se está proponiendo para el año que viene un déficit de 4.1%, el déficit en su medida más amplia, que incluye, entre otras cosas, el déficit de Pemex. Y la primera cuestión que me llamó la atención, Valeria, es que si bien este es un déficit no demasiado alto y de hecho pues bastante más bajo que el que tuvimos en el último año de la presidencia de López Obrador, es más alto de lo que originalmente se había dicho. Hace un año se hablaba de que el déficit, que había sido 5.7% el último año de López Obrador, que por cierto
fue el déficit más elevado desde finales de los 80 y era un déficit que era insostenible y que claramente de seguir en esos niveles hubiese llevado a que el país perdiera el grado de inversión y a que las tasas que se pagan por contratar deuda fueran mayores. Había que reducirlo. Lo que vemos es que para este año se había planteado originalmente que este déficit fuera de 4% y hoy nos dijeron que para este año 2025 va a ser un poquito más alto, 4.3%. Y también originalmente hace un año se hablaba de que para 2026 el déficit se iba a bajar a 3,5%. Os han dicho que será de 4%. Entonces, si bien hay un esfuerzo de reducir el déficit, que creo que es positivo, creo que también el hecho de que vayamos a tener déficits un poco más altos, tanto este año como el que viene, de lo que originalmente se había planteado hace un año, refleja que el gobierno tiene problemas importantes de poco espacio fiscal y que seguir reduciendo el déficit va a ser cada vez más difícil. Entonces yo creo que esta primera señal yo leería como un gobierno que está enfrentando restricciones fiscales importantes. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos más presiones del gasto y alcanzar los niveles de déficit que alguna vez se habían hablado de 3 o 3,5% está resultando ser muy complicado. De poco espacio fiscal y también de una desaceleración económica muy importante, donde si tienes una desaceleración económica importante por las razones que tú quieras, al poner estas políticas fiscales tan restrictivas, pues lo único que haces es que ese freno de la economía sea todavía más rudo y más abrupto. Entonces, a mí me parece, Carlos, de ver los primeros datos y las primeras revisiones que he podido hacer de lo presentado por la Secretaría de Hacienda, sinceramente que hacen bien en abandonar por un momento esa restricción fiscal que sí, cuando se presentó durante el año pasado, para este año, sí hubo quienes dijimos, es muy rápido, o sea, nos gusta que se reduzca el déficit, qué bueno que se reduzca el déficit, no nos gustó el relajo fiscal que se ocasionó en 2024, por supuesto que hay que meter orden, pero quizás meter orden de un año para otro en un ambiente de desaceleración económica iba a empujar más esa desaceleración. Y en ese sentido, creo que lo presentado por el secretario de Hacienda en estos días, pues refleja quizás una reflexión sobre eso y decir, ¿sabes qué? Ahorita mejor no le metemos más frenos de los que ya tiene la economía, porque si le seguimos con esta política fiscal súper restrictiva, esto va a frenar enormemente la economía mexicana. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Yo creo que la política fiscal idealmente debe ser contracíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que en partes bajas del ciclo económico se puede ejercer un mayor gasto para que, como bien dices, se pueda amortiguar el efecto de la debilidad económica. Creo que aquí el problema central viene de ese año 2024, porque ahí no fue algo contracíclico, por el contrario fue algo procíclico, no fue un año particularmente débil de la economía mexicana y sin embargo tuvimos un déficit enorme. Ahí más bien creo que en lugar de seguir el ciclo económico, se siguió el ciclo político, fue un gasto con fines electorales y eso está limitando que ahora podamos tener algo contracíclico más fuerte. Yo creo que incluso podríamos haber tenido ahora déficits algo mayores, pero como venimos de aquel déficit tan grande, se está reduciendo el espacio. Pero coincido contigo, yo también era de los que opinaba que no había que reducir tan rápido el déficit, entonces en ese sentido creo que esto es correcto, el que no se quiera meter un freno adicional, porque un tema que yo mencionaría, Valeria, es que reforzando lo que dices, pues la economía mexicana está en una situación de una debilidad muy grande. La Secretaría de Hacienda ha dicho, bueno, el crecimiento no pinta tan mal, algunos hablaban de que iba a ser negativo y al final va a ser entre 0.5 y 1%. Eso es cierto, pero creo que el crecimiento de este año enmascara una realidad que es más preocupante. Si vemos lo que le pasa a la inversión a la primera mitad de este año se está cayendo 6.2%, lo cual nos debería preocupar a todos. El consumo también está cayendo 0.1%. La única razón por la cual el crecimiento no es negativo y va a estar en esta cifra es porque las exportaciones netas están siendo mayores a lo que esperábamos. Y eso es en buena medida porque se han intentado adelantar muchas exportaciones anticipándose a posibles aranceles mayores.
Pero eso no quita pues, que la economía esté en una situación de mucha debilidad y por lo tanto creo que es correcto quizá aflojar el paso de la consolidación fiscal para no meter todavía más el pie en el freno a esta economía, ¿no? Ahora sí que el motor de la economía mexicana está en Estados Unidos, por el momento, ¿no? De lo que hemos visto en estos trimestres, lo poquísimo que ha crecido el país, pues se debe básicamente al comportamiento de las exportaciones, es decir, a lo que nos está comprando básicamente Estados Unidos, ¿no? Absolutamente. El motor está siendo Estados Unidos, como bien dice. Las exportaciones van muy bien, a pesar de toda la incertidumbre, y eso es lo que ha hecho que la economía siga jalando pues, relativamente bien, ¿no? Pues, relativamente, muy lento, ahí el relativo es muy lento, pero bueno. Al menos hayamos salvado una recesión. Ahora, el problema también creo que viene en parte de Estados Unidos, porque por un lado estamos exportando pues más que nunca, somos nuevamente el país que más exporta a Estados Unidos en el mundo, eso es positivo a pesar de todo el ruido. El problema es que toda la incertidumbre arancelaria, si bien no está afectando las exportaciones, está afectando la inversión. La que a mí más me preocupa en la economía, esta caída de 6.2%, y yo creo que la caída en la inversión debe a que tenemos dos grandes fuentes de incertidumbre. Una es la reforma judicial, las empresas no saben a qué sistema judicial se van a entrar, por lo tanto invierten menos, y dos, el tema comercial con Estados Unidos. Si bien hasta el momento el proteccionismo real es relativamente bajo y México enfrenta uno de los niveles de proteccionismo más bajos del mundo para exportar a Estados Unidos, la incertidumbre sigue ahí porque estamos en una pausa y en 90 días Trump dice que los puede subir a 30%, que pueden poner algunos otros aranceles, y esta incertidumbre lamentablemente está afectando la inversión y por lo tanto tenemos esta debilidad económica. Creo que una cosa acertada en el paquete económico es que se está aumentando la inversión pública, se va a regresar a 3.1% del PIB y justamente creo que la inversión puede tener este carácter contracíclico para que el gobierno pueda invertir un poco más cuando el sector privado se retrae. Ojalá hubiera podido ser más y la razón por la que no puede ser más es por aquel déficit tan grande que dejó el último año de la administración anterior. Oye, Carlos, déjame moverme ahora a los criterios generales de política económica, porque normalmente cuando hablamos del paquete económico nos clavamos muchísimo en el gasto, ¿no? Y si estamos gastando más, ¿en qué estamos gastando? Subió salud, bajó salud, educación, ¿no? O sea, y entiendo, es perfectamente fácil, además es mucho más fácil de comunicar la parte del gasto. Y luego, obviamente, la parte impositiva, ¿no? La parte fiscal, cómo vamos a recaudar, de dónde, nuevos impuestos, no hay nuevos impuestos. Pero los criterios generales de política económica, que al final del día son los supuestos que le dan forma a la estimación de ingresos y a la estimación de egresos, pues los dejamos un poquito de lado. Entonces, no quiero dejarlos de lado. Me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo estás viendo? ¿Qué está estimando la Secretaría de Hacienda en términos de crecimiento del PIB, inflación, tipo de cambio, precio del petróleo? Y si hay alguno de estos datos presentados que te haya llamado la atención. Sí, como no, creo que es central, como dices, los supuestos que se adoptan, pues son claves para que se pueda cumplir el presupuesto. Y yo en particular señalaría que hay dos que me parecen muy optimistas y que pueden poner una presión adicional el año que viene. El primero claramente es el supuesto de crecimiento. La Secretaría de Hacienda está asumiendo que en 2026 la economía va a crecer 2.3%. En un rango, ¿no? O sea, 2.3. Sí, ese tiene un rango y el escenario puntual con el que diseña el presupuesto es este 2.3%. Y yo creo que puede ocurrir, sí, desde luego, pero si revisamos lo que está pronosticando, por ejemplo, el Banco de México es 1.1%. Entonces, es bastante más optimista. El Fondo Monetario, 1.4%, similar a lo que están estimando los analistas. Entonces, me parece que era ser un pronóstico de crecimiento muy optimista, considerando que va a ser un año donde la incertidumbre va a continuar, va a ser un año de revisión del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es muy difícil pensar que la inversión se va a reactivar el año que viene. El riesgo de esto, Valeria, pues que si el crecimiento está siendo más cercano
a lo que pronostican analistas y el Fondo Monetario, pues el gobierno va a estar en una disyuntiva. O aprietan más el gasto para poder cumplir con el objetivo de déficit, o incumplen con el objetivo, lo cual puede... Te puedes sacar de la senda de déficit, así de sencillo. Te puede sacar de déficit, te puede costar en credibilidad con los inversionistas, y todo esto es un costo. Entonces yo creo que esta es una preocupación, el que tengan un supuesto crecimiento tan optimista. Ya para este año me parece que... Si lo ves en rango, entiendo que la puntual es 2.3, con esa hace el presupuesto, lo entiendo muy bien. Pero si lo pensamos en rango, que así nos lo presentan en términos de los criterios, el rango es 1.8, 2.8. El 1.8 suena optimista, sí suena optimista, pero no suena imposible, ¿no? O por lo menos esa es como la perspectiva que yo estoy teniendo de los datos que tengo. No suena imposible con la información que tenemos hasta el momento, porque en una de esas, Carlos, en el juego comercial, que sabemos todos que es un juego relativo, de ventajas relativas, en una de esas, no estoy diciendo que vaya a suceder, pero estoy diciendo que la probabilidad existe. En una de esas, si México queda mejor parado que otros jugadores en la arena internacional en términos de tasa impositiva promedio, pues en una de esas, el 1.8, la parte inferior del rango, puede darse. Claro, ya hablar de la parte superior del rango, 2.8, ya suena mucho más alejado de lo que estamos viendo, ¿no? Y también el 2.3. Pero si tratamos de ver como el 1.8, sí es optimista, pero no me parece verdaderamente imposible de alcanzar, como sí me parecían los de este año, ¿no? Cuando hablábamos los de este año, decimos, no hay nada, no hay una cosa en el escenario que vaya a permitir que México crezca a las tasas que Hacienda estaba estimando, ¿no? Y este año digo, bueno, para 2026 chance existe esa posibilidad, ¿no? Coincido que se puede presentar. De hecho, yo creo que el escenario más probable es el que tú señalas. Yo creo que México va a terminar con uno de los niveles de proteccionismo para exportar a Estados Unidos más bajos del mundo. Hoy ya lo tenemos. A pesar de que todavía no hemos negociado, hoy el arancel promedio ponderado que enfrentan las exportaciones mexicanas a Estados Unidos es de alrededor de 8.2%, de los más bajos del mundo, incluso más bajo que países que ya negociaron como Japón, y creo que eso obedece al hecho de que en Estados Unidos hay conciencia de que México no es un país que les compita en la producción de manufacturas, sino que les complementa a través de cadenas de valor sofisticadas que incluso le ayudan a competir con China. Y por eso muchos aranceles que se habían amenazado, como por ejemplo el de autopartes, no se han impuesto. Yo creo que ese escenario que anticipa es para mí el más factible. Yo creo que cuando eso ocurra, vamos a volver a estar hablando de nearshoring, que hace 2 años todos hablábamos, hoy nadie habla. Para mí el único tema, Valeria, es que quizá eso no vaya a ocurrir el año que viene, porque el año que viene tendremos la revisión del tratado. Ahora, si se adelanta y la incertidumbre se disipa, coincido contigo que podamos ver esos escenarios de crecimiento incluso mayores. Ahora, yo creo que eventualmente los estaremos viendo a partir del 27, porque creo que México todo apunta a que va a quedar muy bien posicionado para poder exportar al mercado de Estados Unidos. ¿Y qué otro dato te pareció optimista de los... Y el otro que me pareció muy optimista, porque en general los demás de inflación, tipo de cambio, etcétera, creo que todos son realistas. Me pareció muy optimista la producción petrolera. No sé cómo se va... Sí. Esa, pero me parece ya como, o sea, magical thinking. Absolutamente. Y ya llevamos varios años, ¿no? Que se sobreestima. Ya llevamos varios años repitiendo ese absolutamente. Mágico. Y si sigues haciendo lo mismo de la misma manera, pues no puedes esperar un resultado distinto. La única forma para que se pueda aumentar la producción petrolera de forma sostenida es invertir más en exploración y producción. Y la única forma de hacerlo es atraer inversión privada. Esto va más allá de la ideología. No hay espacio fiscal para que se pueda invertir lo necesario. Y me parece que el plan de Pemex, desde mi punto de vista, se queda corto en esto. Entonces yo creo que también es posible pues que estos datos de ingresos petroleros estén sobreestimados. Entonces, estas dos variables me llevan a pensar que es posible que el gobierno tenga que hacer un esfuerzo adicional para cumplir con el déficit. Y lo cual me lleva a una preocupación más estructural, Valeria, que es que creo que en general
en los últimos años el gobierno de México ha mantenido relativamente ciertos equilibrios fiscales que han hecho que el mercado siga viendo bien a México, que las calificadoras sigan manteniendo las calificaciones de grado de inversión. Desde luego, con la excepción del 24, que fue un año de enorme indisciplina fiscal. Pero lo que me preocupa a mí es que esta relativa, y digo relativa porque, como hemos hablado en otras ocasiones, pues esto ha implicado gastarse fondos de ahorro, esto ha implicado mayor crecimiento de la deuda, pero lo que más me preocupa es que esta relativa disciplina fiscal creo que ha venido con el costo de erosionar la capacidad operativa del Estado mexicano y en particular con el costo de tener mucho peores servicios en salud, educación e infraestructura, y eso va a hacer que el país pues, no pueda crecer a mayores tasas y que estemos, por tanto, atrapados en esta situación de bajo crecimiento, porque es muy difícil pensar que el país va a crecer mucho más si no tenemos mejor infraestructura, si no tenemos más energía, si no tenemos mejor salud. Y el problema es que la forma en que se ha logrado este equilibrio fiscal ha sido dando más transferencias sociales, pero sacrificando el gasto en estos rubros, y me temo que eso nos puede meter en una trampa de muy bajo crecimiento. A mí me parece que estos años de responsabilidad fiscal, Carlos, han sido de responsabilidad fiscal, pero como sobre alfileres, como cuidando, o sea, y no quiero remitirme a ese ejemplo de otras épocas, ¿no? De no les quiten los alfileres, porque obviamente no queremos que nadie le quite ningún alfiler, pero estas cuentas se nota pues que estamos estirando la liga demasiado, que estamos estirando la liga a costa de servicios que creo que todos queremos, que es salud y educación, ¿no? Y servicios públicos de calidad, y que las calles no tengan baches, hoyos, socavones o cráteres, ¿no? Y pues eso ni siquiera lo estamos pensando. Estamos hablando de, en efecto, son finanzas públicas, estamos viendo los grandes números, pero creo que seríamos omisos si no ignoramos el deterioro en muchos servicios que están o que deberían de estar a cargo del Estado, ¿no? Porque así está establecido en la Constitución. Entonces, me parece que tenemos que ser más cuidadosos, no únicamente desde la perspectiva macro, sino desde la perspectiva de exigir lo que tenemos que exigir, que no es únicamente palomita en el déficit, palomita en deuda entre PIB, y que el cociente pues esté por ahí del 51, 52, y que la inversión pública pues esté más o menos cerca del 3, sino, ojo, pues cuidar que la inversión pública no sea toda en trenes, ¿no? Que la inversión pública tenga sentido, que la inversión pública verdaderamente tenga rentabilidad social. O sea, y yo creo que deberíamos de empezar como sociedad, y esto no es que te toque a ti, Carlos, yo ahora sí que te estoy arrastrando en esta conversación, pero creo que como sociedad tendríamos que ser más exigentes en lo que pedimos y en lo que consideramos responsabilidad. Coincido plenamente, Valeria. Creo que la administración anterior tuvimos un ejemplo de inversión que no va a tener rentabilidad social, ¿no? Fue gasto, que no va a ser inversión, que va a ser gasto. Exactamente, va a haber que estarlo subsidiando. Además, que no va a lograr una mayor progresividad ni va a reducir la desigualdad. Lo que lo puede reducir es justamente lo que apuntas: educación, salud, y ahí el retroceso es bien grande y bien preocupante. Entonces yo creo que en efecto hay que tener estas mayores exigencias, y yo creo que eventualmente, Valeria, el país se tiene que replantear la necesidad de hacer una reforma fiscal seria. Lo que se está planteando de recaudar más eficientando aduanas y poner algunos impuestos a bienes dañinos, creo que está bien, pero en mejor de los casos nos dará un punto del PIB. Al final somos el peor recaudador de la OECD, de los peores de América Latina, y creo que la razón fundamental por la que recaudamos tan poco es porque somos una economía enormemente informal. 2/3 partes de las empresas del país son informales. Mientras este sea el caso, no vamos a recaudar muy bien. Yo creo que la reforma fiscal debe pasar
por una estrategia amplia de formalización, de digitalización, porque mientras tengamos estos niveles de recaudación, pues no vamos a poder tener servicios de calidad. Sin meterme en los detalles del gasto, pues vamos a gastar por ahí de 2.3% del PIB en salud. En la OCDE se gasta 9%. No vamos a poder tener salud de calidad, por lo tanto no vamos a poder tener, además de bienestar para la población, un nivel de capital humano adecuado para que podamos ser más productivos. Entonces yo creo que hay que tener ya esa conversación en algún momento en este país. Nos urge tener esa conversación y luego tenemos que tener muchas más conversaciones de qué vamos a hacer con Pemex, porque de esos 10.14 billones de pesos que vamos a gastar el año que entra, 1.1 entre peras y manzanas se van a Pemex, ¿no? O sea, es increíble. 1.1 billones se van a Pemex entre gasto programable, no programable, pero la inversión, pero no sé qué. Si sumamos todos los rubros, pues le estamos dando a Pemex 10% del gasto. Son números que nos rebasan y que no nos estamos dando cuenta de que más allá de que el déficit sea 4.3, 4.1, palomita y las calificadoras nos van a poner una estrellita en la frente y que bueno, pues que no estamos cumpliendo como una función importante del Estado. Me parece que esa es una conversación a la que hay que seguir. Absolutamente. Estos montos, como dice, son escalofriantes lo que se destina a Pemex. Creo que hay que hacerlo. Claramente el gobierno tiene que apoyar a Pemex para que Pemex pueda cumplir con sus obligaciones de deuda, porque un incumplimiento en la deuda de Pemex tendría carísimo. Pero claro, creo que esto se debería hacer a cambio de arreglar de fondo los problemas estructurales de la empresa para que en el futuro no se tenga que seguir haciendo esto. Y a mí me parece que el problema es que esto no se ha hecho. Yo creo que hay dos problemas fundamentales con Pemex. Uno ya lo anotábamos, hay que atraer inversión, la inversión tiene que ser privada. Para eso yo creo que habría que reanudar licitaciones donde podamos ver empresas potentes invirtiendo. Y la otra, Valeria, es que donde más dinero Pemex, pierde Pemex, donde nos está costando tanto en estos recursos, es en refinación. Y el problema es que el plan que se presentó con Pemex sigue apostando a la refinación, sigue apostando a que vamos a refinar más y más. Y refinar más va a significar perder más dinero. No hay razón por la cual debamos de apostar a la refinación. Es mucho más barato importar las gasolinas que intentar refinar. Entonces a mí me preocupa pues que no se está atacando el problema de fondo de Pemex. Entonces pues este tema de seguirle dando y dando más dinero va a seguir hacia adelante. Eso es lo que también deberíamos de parar en algún momento, la sangría que representa Pemex. En algún momento vamos a tener que decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Que en teoría el año que entra ya no le vamos a dar más aportaciones. Así que el año que entra, pues esperemos estar aquí para poder conversar. Carlos, muchísimas gracias como siempre. Gracias por platicar del paquete económico, del presupuesto, de los criterios de política económica, para pues tratar de entender un poquito más dónde está la economía mexicana y hacia dónde va. Muchísimas gracias. Al contrario, Valeria, siempre para mí es un gran gusto poder platicar contigo. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.